de la enseñanza el día de hoy, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Amén. Isaías 54, del 8 al 9. Leo para ustedes en esta versión, la nueva versión internacional dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Amén. Amén. ¿Sabe? Pedí una lata de refrescos el día de hoy, ¿sí? Pedí una lata de refresco el día de hoy y quiero que imaginemos algo con esta lata de refrescos el día de hoy. Estamos en el mar, ¿verdad? ¿Siente el movimiento? Yeah. Imaginemos que esta lata está flotando en el mar. Claro, es una imaginación, ¿verdad? No vayan a tirar latas al mar. Es nada más una suposición, ¿verdad? Imaginemos que esta lata está ahí flotando en el mar. No se vayan a dormir. Y que por un momento esa lata tiene una idea. Se le ocurrió que ya está cansada de estar flotando tanto tiempo por el mar, porque el mar es muy grande, y decide, voy a llenarme de toda el agua del mar. La lata decidió meter todo el agua del mar adentro de la lata. ¿Usted cree que es posible que una lata pueda meter toda el agua del mar? Entonces, ¿qué le diría usted a la lata? No se puede. ¿Qué más? Que está mal. Está un poco loca, ¿verdad? Que eso es tonto pensarlo, que es un poco ridículo y que pues es imposible. ¿Por qué? Porque el mar es demasiado grande. Y quiero que tengan eso en mente para el final de la enseñanza. La idea de la lata, que quiere meter toda el agua del mar adentro de ella. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes. ¿Sabe que dentro de los Estados Unidos se ha logrado identificar 3 pensamientos con los que la persona va a la iglesia? Esos 3 pensamientos son indefinidos, apartados y perdidos. La gente va a la iglesia conociendo o sin conocer de Dios con esos 3 pensamientos la mayoría de veces. Indefinidos, apartados y perdidos. Tal vez usted vino con uno de esos pensamientos el día de hoy. O tal vez usted lo ve por primera vez y dice, ¿con qué se come eso? Por eso lo vamos a desmenuzar un poco, porque esos pensamientos son muy reales para cada persona que visita una iglesia dentro de los Estados Unidos. Pero Dios nos dice, mis pensamientos no son los de ustedes. Vamos a comenzar primero identificando a los de pensamiento indefinido. ¿Ok? ¿Cuáles serán esas personas que tienen los pensamientos indefinidos? Pues la misma palabra lo dice, no está definido. Es una persona indefinida. Esto quiere decir que la característica principal es que no visita la iglesia regularmente. Es muy inconstante a la hora de asistir a la reunión. La Biblia le da a estos indefinidos 3 características. Son personas fáciles de dividir, son muy divididos, son personas tibias y son personas parcialmente comprometidas. Los de pensamiento indefinido son personas divididas, son tibios y son parcialmente comprometidos. Estas personas normalmente piensan que la iglesia no van a esperar mucho de ellos
Porque ellos no tienen un compromiso, ellos no son líderes, no están a cargo de nada, no ayudan a poner las cortinas. Entonces la iglesia no espera nada de ellos. Pero mire, los de pensamiento dividido porque desean encajar, son de pensamiento dividido porque desean encajar adentro y afuera de la iglesia. Son de pensamiento dividido porque igual como quieren que lo traten en la iglesia, quiere que el mundo los trate también así, bien bonito, bien apapachaditos, bien especiales, ¿verdad? Tienden a escoger las cosas populares del mundo, las fiestas, las bebidas, la moda, las redes sociales, las ideologías, y entre eso escogen las cosas de Dios también. Los de pensamiento dividido realmente no piensan lo que Dios piensa y piensan más lo que el mundo piensa. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca de estas personas con pensamiento dividido? En Apocalipsis 3:1 dice: Dios conoce tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Mateo 3:5 dice: todo lo hacen para que la gente los vea. Todo lo hacen para que la gente los vea. Estas personas de pensamiento dividido, todo lo hacen para que los demás los vean. Tienen esa necesidad dentro de ellos, que los demás los vean. Por ejemplo, esto nada más es un ejemplo, ¿verdad? Un día me pongo aquí al frente y les digo: hermanos, ya no quiero ser hispano. Me aburrí del arroz, me aburrí de los frijoles, me aburrí del pan. Jamás, dice mi esposa. Por eso es una ilustración. Por eso es un ejemplo. Y yo llego y les digo: de ahora en adelante yo soy de raza negra. Así ustedes me vean moreno, con pelo. No, ahora en adelante, porque a mí me gusta el reggae, la música reggae. A mí me gusta bailar como bailan los afroamericanos. A mí me gusta hablar fuerte como hablan ellos. ¡Ah! Me encanta. Y uno de pensamiento dividido dice: no, pastor, no diga eso. Pastor, disculpe, usted es chino. Usted es asiático. Y yo me quedo así viendo. Uy, sí, mira, me gusta el arroz. Me gustan las películas de Bruce Lee y el karate. No, sí. Y es más, en la escuela, cuando estábamos allí en la escuela en Costa Rica, nos decían, todos en la familia nos decían chinos. ¿Es chino? Mira, sí. Tal vez soy asiático. Y alguien se levanta y dice, otro de pensamiento dividido se levanta y dice: no, pastor, no importa si usted quiere ser hispano, no importa si usted quiere ser negro, no importa si usted quiere ser asiático, lo que usted quiere ser, hágalo, porque así lo hizo Dios a usted. Tal vez hasta usted puede ser güero. ¿Cómo me vería yo güero? Con pelo amarillo y ojos así. Pero el dividido tiene eso siempre en la mente. Un conflicto constante con las cosas de Dios. Un conflicto constante con entender las cosas espirituales. Y combina las cosas espirituales con las cosas del mundo. Y hace creer a todas las demás personas que Dios está bien con eso. Si yo le digo a usted que yo soy de raza negra, ¿usted qué me dice? Lo mismo que le dijeron a la lata. ¿Sí o no? Loco, tonto, ridículo. O si yo le digo que soy asiático. Pero eso es lo que pasa con los de pensamiento dividido.
son personas que no logran identificar realmente cuál es su identidad en Cristo Jesús, y lo que hacen buscando es echarle la culpa a los demás por lo que ellos quieren hacer con su persona. Y el mundo me hizo así. Así que yo soy libre de escoger lo que yo quiera hacer. Y eso lo traen a las iglesias. Es que es el problema, es que lo traen a las iglesias. Los de pensamiento divididos son tibios porque realmente no quieren ser salvos de su pecado. Lo que andan buscando es que ocultan su pecado muy bien o lo minimizan para no sentir la culpabilidad de haberle fallado a Dios. Esto es lo que pasa con los de pensamiento indefinido. Ellos son tibios porque realmente no quieren sentir la culpa de su pecado. Y lo ocultan diciéndole sí a todo lo que el mundo les ofrece, pero no a lo que Dios le ofrece. De lo único que los de pensamiento indefinido, tibios, quieren ser salvos, es de no ser castigados del infierno, de no ser llamados pecadores y de no asumir las consecuencias de su pecado por todo lo malo que han estado haciendo. Vea lo que pasará con los de pensamiento indefinido, tibio, cuando el Señor venga. Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué pasará? Te vomitaré de mi boca. Si hay algo que asquea a Dios, asquea, pero lo hace repulsivo completamente a Dios, es una persona tibia, indefinida, que no se define realmente como un seguidor de Jesucristo. Estas personas indefinidas también son parcialmente comprometidos. ¿Por qué? Porque no son genuinos a la hora de aborrecer el pecado, ni lo lamentan realmente. Ay, sí fallé, pero Dios me perdona. Ay, sí fallé, pero todos fallamos, ¿sí o no? ¿Usted realmente está arrepentido o nada más está trayendo una sanidad a medias a su vida? Los indefinidos parcialmente no creen realmente que la nueva vida en Jesucristo Jesucristo ofrece sea mejor que la vida que el mundo ofrece. Vea lo que dice Romanos. Pablo le dice a los romanos en Romanos 6, el 1 al 2. ¿Qué concluiremos? Como pregunta, ¿verdad? ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué dice? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Pero los indefinidos parcialmente van a la iglesia. Los indefinidos, tibios, completamente tibios, que hasta Dios le da un da, y realmente están divididos entre lo que hacen en el mundo y lo que Dios quiere hacer en su vida. Pero el Señor nos dice en Isaías, ni sus caminos son los míos, ni sus caminos son los míos. El segundo pensamiento que más llena las iglesias dentro de los Estados Unidos es el de los apartados. El de los apartados. ¿Sí? En Costa Rica tenemos muy frecuente que en los fines de año, cuando queremos algo, hacemos un ¿qué? Un apartado. Un apartado. Realmente lo queremos, pero primero lo tenemos que apartar. Y ahí vamos pagando poco a poco hasta que ya podamos pagarlo en su totalidad. El reino de Dios no se puede ver de esa forma. Por eso el pensamiento de apartados tiene que ser eliminado completamente
de la iglesia. Estos apartados van varias veces a la iglesia, pero van espontáneamente porque han tenido experiencias negativas en otras iglesias. Y ya no quieren ser tomados en cuenta en una o en otra o en otro lugar. Se les hace muy difícil confiar nuevamente en una comunidad de fe. Se les hace muy difícil confiar nuevamente en un pastor. Se les hace demasiado difícil nuevamente ser tomados en cuenta. Los dos pensamientos más comunes de los apartados son que no vuelvo a la iglesia porque, y usted le puede poner cualquier excusa, y no vuelvo a la iglesia porque me hicieron mucho daño, no vuelvo a la iglesia porque son unos hipócritas, no vuelvo a la iglesia porque el liderazgo de ese lugar es, no vuelvo a la iglesia porque no tienen músicos en vivo, no los he tenido en 3 años, ¿para qué los voy a...? No vuelvo a la iglesia. Pero esos son los apartados. Los apartados andan buscando la mínima excusa para evitar comprometerse a la obra de Dios. Sí, les gusta la idea de tener una iglesia, pero realmente no se comprometen por ese mismo temor que tienen dentro de sus corazones. El segundo pensamiento de los apartados es: buscaré una iglesia donde no me tomen en cuenta. Y se meten en las mega iglesias, ¿verdad? Ahí usted se mete en una mega iglesia, está 1 hora, sale y nadie se dio ni cuenta si vino o no vino. Aquí usted me falta y yo estoy en media semana llamándolo. Porque yo sé quién no está aquí. Porque yo estoy interesado en su crecimiento espiritual. Pero una persona apartada realmente eso no lo ve necesario. No ve necesario estar relacionándose con las demás personas. El problema con los apartados es que se sienten seguros en lo que han aprendido de Dios y no se sienten, después de una mala experiencia, no sienten volver a experimentar un tiempo dentro de la iglesia. En el Antiguo Testamento los profetas le decían al pueblo de Israel: ustedes jamás deben sentirse seguros por haber nacido en Israel. No podemos sentirnos seguros simplemente porque un día aceptamos a Jesucristo. No podemos sentirnos seguros simplemente nada más porque somos asistentes a una iglesia. Porque en cualquier momento, ¿qué? Dice Pablo que el que esté firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. ¿Cuántos tienen GPS? GPS. ¿Cuántos lo usan para ir de un lugar a otro en sus carros? ¿Sí? La mayoría. Mi esposa y yo fuimos a San José a un evento y en el evento nos regalaron una canasta para una cita especial entre mi esposa y yo. Y nos dimos cuenta que un restaurante que podía que nos gustaba, pero al final no nos gustó, no era tan bueno, estaba cerca, entonces agarramos un Uber. Y el Uber puso la dirección que le dimos en el app, en el GPS. Y cuando llegamos al lugar teníamos la dirección correcta, teníamos un buen carro, teníamos un buen chofer, porque el señor no se veía malo, no me asustó tampoco, ¿verdad? Ay, qué susto. Pero cuando llegamos estábamos en un callejón, todo oscuro, pero era la dirección correcta. No sé a cuántos les ha pasado que el GPS los manda, ustedes tienen la dirección correcta, pero los manda a otro lugar donde no se supone que deben de estar. En ese momento todos nos volvimos a ver así como, ¿y el restaurante? ¿Y ahora dónde comemos? En el callejón. Pero ese es el problema. Muchas veces los apartados, los de pensamiento apartados, creen tener la ruta, creen tener
las herramientas necesarias. Ah, no, yo estoy bien con Dios en mi casa. Ah, no, pastor, usted no se preocupe, yo no voy a la iglesia, pero yo con el Señor estoy bien. ¿Se acuerda de la lata? La lata ahí en el mar, se aburrió ya, se aburrió de andar, todavía anda ahí, pero para ponerlas solas otra vez, porque tengo tiempo. Voy a ponerla. Y ahí está la lata. Y un día se le ocurrió que iba a meter toda el agua, y un día esa lata se da cuenta que no, que somos cada uno de nosotros. Y pensamos que podemos meter a Dios en nuestras vidas. Y pensamos que nosotros, con alguien infinito como Dios, lo podemos meter en algo finito, como una lata. Y decimos, no, yo no necesito la iglesia. Entonces usted no necesita toda la enseñanza de Pablo en el Nuevo Testamento, donde dice que, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios y todo aquel que ama es nacido ¿de quién? De Dios. Y el que no ama, ¿qué? No conoce a Dios, porque Dios es amor. Eso ya lo dejó usted aparte, porque yo estoy bien en mi casa. Yo sigo llenándome con lo que yo creo que Dios me está llenando. ¿Me entienden? ¿Comprenden eso? Cada vez que usted dice, usted está bien y no quiere crecer en alguna área de su vida, usted le está diciendo a Dios, yo ya me llené infinitamente de ti. Y eso es imposible, porque de Dios nunca vamos a dejar de aprender. Y se lo repito, de Dios nunca más vamos a dejar de aprender. Y si hay algo que tenemos como un valor en nosotros dentro de este grupo, es que usted va a crecer con las relaciones intencionales, no escondiéndose, apartado, con un pensamiento apartado en su casa. Yo no lo digo para que usted me llene la iglesia, no, porque esto no se trata de mí, esto no se trata de la iglesia. Esto se trata de obedecer el mandato de Dios. Y lo que Dios nos dice es que la obra de Dios se hace en comunidad, en relaciones, no solos en nuestro hogar, no apartados del cuerpo de Cristo. Vamos avanzando, porque ahora sí voy perdiendo el tiempo. Ya tenía mucho. Y por último, bueno. Entonces tenemos el pensamiento indefinido y tenemos el pensamiento de ¿qué? De apartados. ¿Cuál nos falta? El pensamiento de los perdidos. Y sabe, yo personalmente creo que este es el más fácil, pero al mismo tiempo el más difícil de explicar. Así que yo quiero que usted ponga mucha atención. Si usted no ha prestado atención en todo lo que he dicho en los últimos 15 minutos, está bien. No me ofende. No hay problema. Pero si usted quiere prestarle atención a esta parte, yo creo que esta parte va a ser, si no la que cambie nuestras vidas el día de hoy, por lo menos lo que va a marcar un antes y un después. ¿Ok? Un antes. ¿Sabe? Los perdidos son los que ya ustedes conocen, son los que realmente no creen nada de Dios, no quieren nada de Dios. Si usted le habla de Dios, se agarran con usted, entran en un pleito. Los perdidos son fáciles de identificar. No saben los caminos de Dios, no saben los pensamientos de Dios, no saben cómo encontrar a Dios. Pero la parte más difícil de explicar en los perdidos es que nosotros seguimos perdidos. Es que nosotros somos pecadores. Y que nada más porque aprendimos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo porque nos aprendimos un versículo no significa que dejamos de ser pecadores, que dejamos de ser perdidos. ¿Cuántos vieron la noticia esta semana? La noticia boom de la semana. ¿Cuántos lo vieron?
de el autoproclamado apóstol de las naciones, el señor Nazón Joaquín García. ¿Cuánto vieron eso? ¿No? Pues la noticia dice que el líder autoproclamado apóstol de la luz del mundo, una polémica iglesia con sede en México que afirma tener más de 1 millón de seguidores, ha sido acusado de violación de menores, tráfico de personas, pornografía infantil, informaron el martes las autoridades de California. Todo sale a la luz, dicen las noticias, que este proclamado apóstol va a comenzar a pagar con la ley del hombre. Lo que las noticias no dicen es que lo que peor le va a pasar es cuando pague lo de la ley de Dios. Pero ¿sabe que ese es el problema? ¿Sabe que ese es el problema cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y dejamos de creernos perdidos también? Porque nos vemos a un nivel superior de los que están en el mundo. Nosotros no nos tenemos que apartar del mundo. Jesús oró por nosotros porque Él nos iba a mandar como ovejas. ¿A dónde? Matadero. Al matadero. Hoy la hermana Catalina me dio un texto, 229 pastores desgollados en Irak. 229, no es una cantidad pequeña. Si ponemos a pensar los líderes, los niños, los jóvenes que iban a sus iglesias, no es una cantidad pequeña. Lo que pasa es que muchas veces cuando llegan algunos a tener a Jesucristo en sus vidas, ya, como que ya se sienten súper poderosos, como que el enemigo no los va a tocar, como que las tentaciones no van a venir a ellos. Hermanos, vean lo que dice Segunda de Corintios 5, 6. Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados ¿de qué? Estaremos alejados del Señor. Mientras estemos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Vea lo que dice Romanos 7, del 19 al 25. Es Pablo hablando. Hermanos, yo quiero que usted ponga atención que este es Pablo hablándole a la iglesia, no le está hablando a los inconversos. No le está hablando a los que estaban fuera de la iglesia, le está hablando a los que están adentro de la iglesia. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora ¿dónde? Oiga, Pablo dice eso en una iglesia ahora, en pleno siglo XXI, lo sacan, lo tachan de pecador, lo tachan de malandrín, lo tachan de todo, lo tachan, pero lo sacan a patadas. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo dice esas palabras ahora en más de una iglesia. Oye, lo bajan del púlpito. Le dice
Pablo, no, Pablo, piense positivo. Hable positivo. Confiese. Declare. Pablo le está diciendo, mi carne es tan débil. Mi carne es tan débil, pero le doy gracias a Dios porque encontré a Jesucristo. Y vivo bajo la ley de Dios en Cristo Jesús. Y voy a estar en esta carne. Y mientras esté en esta carne, voy a seguir siendo débil. Y voy a estar perdido. Pero voy a predicar a Jesucristo. ¿Sabe por qué la gente del mundo no quiere a los cristianos? Porque los cristianos han creado una cultura aparte de la cultura del mundo. Tienen su propia música, la música cristiana. Tienen su propia manera de hablar. Tienen su propio grupito, donde nadie entra si no es realmente un cristiano. Como ovejas al matadero. Como ovejas al matadero, a los perdidos, es que tenemos que ir. Aquí en los Estados Unidos están mandando gente a la cárcel, los están despidiendo de su trabajo porque están predicando en contra del homosexualismo, en contra de las ideologías, en contra de cómo este mundo piensa, y están predicando cómo piensa Dios y los caminos de Dios. La otra vez iba en el carro con mi hijo Isaías y lo hice llorar casi. A Mariana la hice llorar. Porque les dije, ¿saben lo que ustedes tienen que estudiar? Ustedes tienen que estudiar para abogados. ¿Okay? Para ser abogados. Los dos se me quedaron así viendo, ¿verdad? Como, ¿por qué abogado? Porque este país, les dije, este país es de leyes. Y si usted no cumple las leyes de este país rápido lo pone usted en orden. Pero las leyes de este mundo no son las leyes de Dios. Pablo lo está diciendo. Son leyes de la carne y no las leyes de Dios. Y yo les dije a mis hijos, ustedes tienen que estudiar para abogados porque su papá no va a predicar otra cosa que no sea las cosas de Dios. Y me van a meter a la cárcel. Y necesito un abogado para que me saque de la cárcel. Y esos van a ser mis hijos. Porque ellos van a estudiar las leyes de este mundo. Hermanos, ustedes no lo ven ahora. Quizás ustedes lo ignoran ahora. Pero es mejor que ustedes tengan un líder que tiene los pies en la tierra y se da cuenta de sus errores. Yo soy una persona llena de errores. Yo no soy Nazón, el autoapóstol que camina y se va. Oiga, y rentó el Palacio de Buenas Artes en México, le cuento. ¿Sí? Y ahora está en un problema porque nadie puede rentar eso para eventos religiosos. Pero él lo rentó. Y él caminaba en medio de su pueblo así. Y la gente, ¡ay, pastor! Ay. Todavía Jorge no ha hecho eso. Todavía Jorge no ha hecho eso conmigo. Pero que nunca lo haga. Pero yo no tengo una autoestima tan alto para no entender que yo soy un pecador como cada uno de ustedes. Por eso, uno de nuestros valores más importantes es el número 1. No se aceptan personas perfectas. Y desde el púlpito comienza esa imperfección. Por eso yo ocupo su ayuda. Que estén orando. ¿Se acuerdan en marzo que puse a cada persona por día a estar orando por el pastor? Toda la semana, un día, tenía a cada persona para orar por su pastor, porque su pastor también es débil, porque su pastor también necesita de Dios.
porque su pastor depende de la gracia de Dios, como todos dependemos. Jamás, jamás vean a alguien porque no cree en Cristo Jesús menos que ustedes. Véanlo al mismo nivel, porque usted no sabe si esa persona va a ser un Abner, como el que nos predicó la semana pasada, ¿se acuerdan? Va a ser un Abner que necesita nada más la invitación de alguien para recibir de Jesucristo. Termino con esto. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Quién dice eso? David. El rey David. El rey. ¿Verdad? El que tenía una posición alta, el que podía hacer con el dinero lo que quisiera, pero él decía, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Por qué él decía eso? ¿Por qué el pecado siempre está delante? Para poder confesarlo, para poder decirlo. Muchas veces nos guardamos el pecado, nos guardamos y comenzamos a formar un callo espiritual. Y ya cuando queremos decirle a alguien cuál fue nuestro pecado, nos volvemos indefinidos, nos volvemos apartados y realmente nos volvemos pecadores que no queremos conocer nada de Dios. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra, dice Dios. ¿Qué camino estás caminando? ¿Qué camino estás caminando? Y aquí es donde nosotros tenemos que salir convencidos de que estamos caminando los caminos que Dios nos está llamando a caminar. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es a través de Jesucristo. ¿Amén? Oremos. En el Antiguo Testamento, Señor, nadie podía ir al rey sin antes anunciarse, sin antes tener una cita o sin antes tener el llamado del rey para presentarse delante de él. Y por medio de Jesús y su sacrificio en la cruz, tenemos libre entrada al trono celestial. Porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y porque tus caminos no son nuestros caminos. Te adoramos, Señor, porque estamos en tus caminos, haciendo tu voluntad y caminando en tu obra y no en la de nosotros. Ayúdanos a jamás tener una autoestima superior como estos autoapóstoles que se autonombran y se dicen que son la gran cosa, pero son unos pecadores igual que nosotros. Te pedimos por el alma de este señor Nazón. Pedimos por él para que él se arrepienta de todo lo que ha hecho. Que ahí en la cárcel, como muchos han encontrado a Jesucristo dentro de la cárcel, que ahí ese Señor realmente encuentre a su Salvador, a Jesucristo. Porque los pecadores no son nuestros enemigos. Nuestro enemigo es el diablo. Son los espíritus malignos que se apoderan de estas personas con pensamientos de indefinidos, con pensamientos de apartados, con pensamientos pecadores. Ayúdanos a amar a los demás como tú amaste a la iglesia, Señor, al entregar tu vida. Ayúdanos a amar tu iglesia de la misma manera, entregando nuestras vidas para la extensión del reino de Dios. Quítanos el temor. Ya no queremos tener miedo de predicar a Jesucristo a todos los que los necesitan.
y no solamente hacer un club social donde solo los buenos están, sino poder llegar a los que necesitan más de ti y de tu santo y poderoso amor. Padre, todas estas cosas las pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.